Para unos, la inteligencia artificial es la nueva panacea universal, para otros una peligrosa amenaza para el ser humano comparable a la bomba atómica o a una pandemia. Hace poco, importantes investigadores hicieron un llamado para regular el desarrollo de la inteligencia artificial con el fin de evitar abusos y efectos no deseados. Estados Unidos y la Unión Europea ya están trabajando en un borrador. Sin embargo, ¿es posible controlar esta tecnología? Sus partidarios hablan con entusiasmo de una nueva revolución industrial, resaltando sus ventajas y chances en múltiples sectores, desde la educación hasta la medicina. A su vez, advierten del peligro de un exceso de regulación. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿inteligencia artificial, control sobre el ser humano? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Soy Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Los presento. Raúl Rojas González es profesor emérito de Inteligencia Artificial en la Universidad Libre de Berlín. Ha sido campeón mundial de robótica en 2 ocasiones, 2004 en Italia y 2005 en Japón. Y sus vehículos autónomos circulan guiados por computadoras por las calles de Berlín desde el 2011. David Montiel es programador mexicano, ha trabajado en la India, México, Estados Unidos y Alemania, director ejecutivo de Bilingual, una aplicación para aprender idiomas donde las historias fueron creadas con inteligencia artificial. Y Claudia Maldonado Graus es doctora en Sociología de la Universidad Libre de Berlín, experta en políticas públicas, desigualdades y conflictos sociales. Ha sido editora de varios libros, entre ellos Desigualdades, Tolerancia, Legitimación y Conflicto en las Sociedades Latinoamericanas. Bienvenidos ustedes desde casa, gracias por acompañarnos y ustedes también bienvenidos a este debate. Claudia, quiero comenzar contigo. Hay una famosa frase que dice: no ves lo que quieres, ves lo que los algoritmos quieren que veas. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? Bueno, parece que esta es una carrera ya en plena marcha, de la cual es imposible bajarse. De hecho, ahora están en la batalla de subirse la mayor cantidad de países y de empresas posible. Sin embargo, creo que la tecnología ha ido, en este caso, mucho más rápido que los cambios mismos que la sociedad va a experimentar o cree que va a experimentar con el uso de esta tecnología. Sobre todo nos encuentra en un momento en que no hay una regulación global respecto al tratamiento del uso de los datos, al resguardo de nuestra privacidad, etc. Entonces, en ese sentido nos plantea dilemas éticos bastante importantes, ¿ya? Y uno, para mí, quizás es el más importante, es, comparado incluso con la bomba atómica, es cómo regulamos el uso o el mal uso de esta tecnología, y que tenemos la gran diferencia con la bomba atómica, porque la bomba atómica finalmente estaba dentro de los laboratorios científicos manejados por ciertas potencias mundiales, siendo que la inteligencia artificial hoy en día está a la mano de todo quien tenga un computador y una conexión a Internet. Entonces, ¿cómo regulamos los efectos que tiene sobre la sociedad, sobre los grupos, en un montón de aspectos? Entonces, bueno, y todavía estamos hablando de cómo regular Internet. Imagínate todo lo que nos falta para ver si regulamos la inteligencia. ¿Y hasta dónde llega? No se sabe. Eso es algo que solo los científicos, por quizás supuesto, ni siquiera ellos lo saben. Raúl Rojas, usted es profesor emérito de inteligencia artificial. Además, ¿qué opina usted de todo esto? ¿Puede realmente compararse la inteligencia artificial con la bomba atómica? ¿Puede acabar con la humanidad? Sí, yo creo que es exagerado decir que la inteligencia artificial es como la bomba atómica o como la pandemia. Y de hecho, no hay que hablar de inteligencia artificial, sino de inteligencias artificiales, porque lo que ha sucedido en la historia, en plural, porque lo que ha sucedido en la historia, en la ya larga historia de la inteligencia artificial, que comienza con las computadoras prácticamente, con Alan Turing, que empieza a plantear la posibilidad de desarrollar programas inteligentes. Lo que ha pasado no es que se produzca una inteligencia maestra que va a dominar el mundo o va a resolver todos los problemas, sino que hay un programa, por ejemplo, que puede jugar ajedrez, hay un programa que puede traducir lenguaje, hay un programa que puede tomar una decisión, por ejemplo, resolver una ecuación en la computadora. Y esos programas han sido muy exitosos, son aplicaciones que se utilizan hoy en día por muchas personas, son incluso, yo diría, superhumanos,
Para jugar ajedrez ya un programa de ajedrez es superhumano, ya no hay humano que le pueda ganar. Y ahora la gran preocupación que existe es que hay sistemas como ChatGPT y otros que ya empiezan a sustituir trabajo, no como antes, trabajo de manufactura o trabajo que un robot asume, trabajos manuales, sino podría sustituir el trabajo de los trabajadores de la información o trabajadores del conocimiento, como se les ha llamado. Por ejemplo, periodistas, sería un ejemplo. O sea, que pueden sustituir finalmente al ser humano, o sea, que no es una bomba atómica que los mata, pero sí los saca, sí, claro, ¿no? a eso me refería, que los efectos han sido graduales hasta ahora. Claro. Lo que preocupa es la aceleración de esos efectos. No es como en la segunda revolución industrial o la primera revolución industrial, en donde, por ejemplo, tomó 100 años para que la electricidad abarcara todo Estados Unidos. Ahora, en cuestión de 10 años, los smartphones ya hay más que humanos en el planeta. Y un sistema como ChatGPT rompe todos los récords de usuarios en pocas semanas. Entonces, esa aceleración extrema es lo que está causando preocupación. Claro. Bueno, ya hablaremos un poco más a fondo sobre este ChatGPT, que se habla muchísimo, pero que también, hay que decirlo, mucha gente no lo conoce de cerca. David Montiel, ¿tú qué opinas de todo esto? O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de la inteligencia artificial o, como dice el profesor, de las inteligencias artificiales? Sí, pues hay muchísimas cosas buenas. Se puede potencializar muchísimo las tecnologías que ya existen y dentro de lo que se puede mejorar, pues puede ir desde el marketing a la mercadotecnia, ideas para promover un producto, educación y bueno, todas las demás cosas que pueden mejorar muchísimo la vida de la sociedad, ¿no? La famosa comparativa con la bomba atómica, estoy bastante de acuerdo, que llega a ser exagerada, sobre todo porque la concepción de la bomba atómica pues tiene connotaciones negativas, ¿no? Esto tiene muchas más connotaciones positivas, pero definitivamente se puede usar de una manera negativa, sobre todo cuando se llegue a utilizar deliberadamente ahora sí, para el mal, ¿no? Entonces, y eso, el problema es quién y cuándo va a regularlo, ¿no? Porque aunque la Unión Europea pueda hacer sus reglas para controlar a sus jugadores, digamos, el resto del mundo no le importan esas cosas. Claro, exactamente. Claro. ¿Pero tú crees que ya se está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, en la guerra de Ucrania? Sí, muy probablemente. O sea, si nosotros no tenemos idea de las capacidades que pueden hacer jugadores como Rusia, ¿no? Si hace, ¿cuánto fue? Como 13 años para las elecciones de Estados Unidos, pudieron utilizar precisamente la inteligencia artificial a través de los algoritmos que tiene Facebook para atacar con desinformación a la sociedad americana. En las elecciones de Trump también. Exactamente. Y ahí ya estaban usando tecnologías similares a esta para poder multiplicar la desinformación que existe. Y eso ya tiene sus años. Entonces ellos continúan avanzando con esa tecnología. Claro. Claudia, tú eres socióloga. ¿Por qué asusta tanto la inteligencia artificial? ¿Por qué asusta tanto todo esto? ¿Está transformando realmente ya a la sociedad? Yo creo que es una mezcla entre asombro, atención, pero al menos lo que es desde mi visión como socióloga, yo creo que para mí hay varias preocupaciones. La primera es cómo se van a reproducir de alguna manera las desigualdades producto de la inteligencia artificial, dado que los robots, en este caso, necesitan información que muchas veces es sesgada, que puede promover patrones también racistas, de género, promover, no sé, sesgos que ya están en la sociedad y que pueden con estas tecnologías profundizarse. Por otro lado, veo también potenciales conflictos en el ámbito sobre todo del trabajo, porque si hay reemplazo de los trabajadores por máquina, vamos a tener una amplia capa de trabajadores que van a tener que o reinventarse o bien salir del mercado laboral con todo lo que implica eso en términos de, bueno, no solamente el salario, sino que también la seguridad social. Entonces, eso puede generarnos también altos niveles de conflictividad. Por otro lado, los planes educativos, nosotros estamos preparados realmente para adaptar tan rápidamente nuestros planes educativos a lo que son los requerimientos de la inteligencia artificial. Y la última cosa que a mí me llama mucho la atención pensar cómo vamos a equilibrarnos entre los países pobres con muy poca
muy poco recurso que invierten en tecnología, en educación, versus los países ricos que tienen un PIB per cápita que destina gran parte de su PIB per cápita a la investigación, como ejemplo un caso de Alemania. Entonces, vamos a seguir de alguna manera profundizando esas asimetrías, en este caso también con la inteligencia artificial. Claro, hay muchos riesgos, pero hay que decir también, como decía el profesor, asusta, lo nuevo asusta, ¿no? Claro. Esa historia de la primera película que se pasó, la primera película de cine, que cuando la gente la vio salió corriendo porque no entendía, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco más de esos riesgos. Algunos científicos alertan sobre el alcance que pueda tener la inteligencia artificial, el peligro de que las computadoras inteligentes eventualmente desarrollen pensamientos propios y destruyan la raza humana. Pero ¿son genuinas esas preocupaciones o se trata más bien de marketing? Si algo va mal, puede ir muy mal. Una de las cosas que más me preocupa es la capacidad de estos modelos para manipular, persuadir y difundir una suerte de desinformación interactiva. La idea de que pueda destruirnos a todos es una amenaza existencial comparable a las armas nucleares. Porque las armas nucleares podrían acabar con todos los humanos. Creo que hoy en día se presta demasiada atención a los sistemas de inteligencia artificial que pueden controlar a la humanidad. Son narrativas distópicas que nos distraen de los verdaderos problemas que acarrean estos sistemas. Bueno, escuchamos a algunos expertos hablando de esos riesgos de la inteligencia artificial. Raúl Rojas, existe la idea errónea, incluso dentro de la comunidad de la inteligencia artificial, de que solo hay un grupo de catastrofistas, pero en lo privado hay mucha gente que también tiene miedo. ¿Hay que temerle a esta nueva tecnología? Bueno, hay un libro de Pedro Domingos sobre inteligencia artificial que dice al final, en la última frase, que la gente tiene miedo de que las computadoras inteligentes dominen el planeta. Y de lo que no se dan cuenta es que las computadoras tontas ya dominan el planeta. Es decir, la tecnología de la información ya está tan difundida que ha modificado la forma en que producimos, la forma en que vendemos mercancías. Y hay una cuestión que mucha gente no se da cuenta. En Estados Unidos, que digamos tiene estos números más avanzados, el 1% de la población se dedica a la agricultura y el 10% de la población se dedica a la manufactura. Es decir, que si lo podemos tocar con las manos, eso lo produce el 11% de la población. El resto es economía de servicios, son economía de bancos, economía de periodismo, la televisión, etcétera. ¿Y no serían justamente eso lo que van a quedar desfasados por esto? Sí, por eso. Lo que ha habido es un gran recambio tecnológico ya desde hace varias décadas y ahora lo que digamos que viene a asustar a mucha gente es que hasta ahora habían sido los empleos de manufactura y los empleos agrícolas los que habían sido sustituidos y ahora viene una gran sustitución en la industria de servicios, todo lo que es servicios. Y el problema es qué tan rápido se pueden adaptar los trabajadores a esa situación. No es como en el siglo XIX, que había 25 o 30 años para un recambio tecnológico. Ahora ocurre en 10 años o menos. Y serán los más jóvenes los que se adapten más rápido, como siempre, ¿no? Sí, claro, los más jóvenes son los que tienen que adaptar. Más viejos quedaremos obsoletos. Pero viendo la estructura del empleo en Estados Unidos, lo que está pasando es que hay una brecha en medio. Se han creado empleos, pero los empleos son descalificados. Son trabajadores que van a repartir gente con Uber o para Amazon. O son trabajadores muy calificados que trabajan para las empresas tecnológicas. Pero en medio, el trabajador blue collar tradicional, ese está desapareciendo y eso produce transformaciones sociales muy grandes y precisamente todos los problemas políticos que vemos ahora en Estados Unidos en parte provienen de esa transformación. Pero también genera oportunidades, ¿no? O sea, el hecho de que ahora sea, si se utiliza correctamente esa tecnología, permite hacer muchas de las cosas que antes se hacían con bastante esfuerzo, con mucho menos, pero se puede crear más de ello. Es decir, esa tecnología también va a generar nuevos empleos que tal vez en este momento es difícil visualizarlos, ¿no? Una sociedad en la que esos empleos son normales, pues todavía no está. Pero definitivamente estamos yendo en esa dirección y no es necesariamente que solamente los empleos que antes existían o que están existiendo ahora van a ser reemplazados, sino puede presentarse la posibilidad de que esa tecnología permita que esas personas aprendan a hacer cosas nuevas. Repito, cosas que tal vez ahorita ni siquiera existen,
Y eso pues, simplemente va a generar nuevas cosas, ¿no? O sea, será un cambio completo. O sea, no solamente un cambio como lo hablábamos con todos sus riesgos de que muchos trabajadores van a quedar desplazados, sino que también muchos de los empleos va a ser así. Nuevas... Insisto, para mí el problema es la transición, sobre todo de estas grandes masas de trabajadores. No sé, yo veía, por ejemplo, el reportaje sobre inteligencia artificial, las negociaciones que tienen, por ejemplo, con los sindicatos de trabajadores, que eso es súper interesante. Las resistencias también que tienen muchos sindicatos en Francia respecto a esto. También en Alemania es una discusión dentro del mundo sindical, porque el tema de la transformación no es una transformación que va a ser en uno o en 2 años. Como digo, necesitas adaptar un sistema educativo, necesitas adaptar, como te digo, un sistema de seguridad social. Entonces, es algo un poco más complicado de lo que uno puede ver esta transición, ¿no? Profesor, ¿usted es de los negacionistas o de los positivistas? Yo trabajo en el área de inteligencia artificial desde hace 45 años y empecé trabajando con sistemas algebraicos para resolver ecuaciones en matemáticas. Ahora es algo que es en las computadoras como una cuestión, digamos, de rutina. Y aún tiene su trabajo. ¿Perdón? Y aún tiene su trabajo. Y aún tengo mi trabajo, pero a pesar de que he estado trabajando en inteligencia artificial durante tantos años, yo no soy un tecnofanático en el sentido de que piense que todo lo que es posible hay que implementarlo a rajatabla, sino yo veo el problema social precisamente del recambio tecnológico. Sí. Y aquí hay una anécdota que para mí es muy reveladora. Hace unos 15 años di una conferencia para el sindicato Verdi, que es un sindicato del área de servicios. De aquí, alemán. De aquí, de Alemania, en donde yo les explicaba todo lo que venía en términos de automatización de los puertos, de toda la distribución de mercancías. Y el jefe del sindicato, el presidente del sindicato, me decía en aquella época, eso lo venimos oyendo desde los 80, ya nos acostumbramos a que todo el mundo nos dice que va a llegar la automatización y no ha pasado nada. Y hace 2 años lo veo en la televisión y está diciendo exactamente lo que yo decía hace 15 años, se lo está diciendo a los televidentes porque dice que hay que hacer algo. Y específicamente los sindicatos alemanes tienen una demanda que me parece muy buena, y es que se trabaje 4 días para la empresa y 1 día sea de educación para el trabajador en caso de que tenga que cambiar de trabajo. Entonces, eso es buenísimo. ¿Y en qué punto está eso en este momento? Bueno, es una demanda que no se ha cumplido, pero me parece una cuestión razonable. Claro, el decir que si el trabajo disminuye y hay que repartirlo entre más gente, o menos trabajo entre más gente, hay que recapacitar a esos trabajadores y el 20% del tiempo de trabajo se podría dedicar precisamente a esa reeducación. Claro. Bueno, hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, pero ¿qué es exactamente y cuál es su alcance? Vamos a ver este informe, una breve introducción a un tema bien complejo. Desarrollar máquinas inteligentes para que resuelvan problemas. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, al contrario, está en todas partes. Gestiona nuestra vida cotidiana. Nos recomienda contenidos de interés en las redes sociales. Reconoce rostros. La ciencia también se beneficia. La inteligencia artificial puede ayudar a los parapléjicos a volver a caminar o a detectar el cáncer. Pero la inteligencia artificial también se utiliza para luchar en las guerras. En Ucrania está ayudando a destruir tanques enemigos. La inteligencia artificial está cambiando la educación, el periodismo y el trabajo de oficina. Un ejemplo es el ChatGPT. Entrenado con miles de millones de datos, el chatbot mantiene conversaciones similares a las humanas. Puede escribir libros o artículos científicos, pero también difundir información falsa y proferir amenazas. Puede imitar voces y producir imágenes. Los expertos consideran que las máquinas son un logro creativo y lo llaman revolución. ¿Cómo transforma nuestra sociedad la inteligencia artificial? Bueno, yo tenía muchas preguntas después de esto que acabamos de ver, pero David Montiel, quiero comenzar contigo. La primera es, ¿cómo funciona, en tus palabras más sencillas, esa inteligencia artificial y eso que acabamos de ver del ChatGPT? Sí, bueno, inteligencia artificial es una ciencia que abarca muchas cosas. La parte específica del ChatGPT que tiene que ver con es Generative Pre-Programmed Training, funciona más bien completando ideas. Ese sistema nació como un sistema al cual tú le ponías un texto y de manera muy inteligente sabía cómo completarlo.
Entonces, ahora funciona más o la manera que se conoce mucho más ahora es como un chat, ¿no? Pero el chat es básicamente lo mismo. La manera en la que razona el sistema es, si esta es una pregunta, ¿cuál sería la respuesta lógica en base a eso, ¿no? Y solamente es como que juntar palabras. Pero la verdad es que la interfaz da la impresión de ser muy, muy inteligente. Pero, por ejemplo, ¿pudiera crear partituras de música? Sí, podría, seguro, y lo ha hecho. Y puede hacer cosas extraordinarias. Obras de arte. Claro, obras de arte. Han puesto a un artista cantando la canción de alguien más y todo eso es generado con inteligencia artificial. Y todas estas imágenes también que se generan, que cada vez son más reales, en donde se hizo muy famosa la del Papa, la del arresto de Trump. Y mucha gente tiene una tendencia a creer estas noticias. ¿Por qué? Claro, por supuesto. Porque los medios, también el resto de la sociedad, se maneja mucho por los medios de las social networks, ¿no? Entonces, ellos no tienen obligación de verificar casi nada. Ese es uno de los riesgos tremendos, ¿no? De crear falsas informaciones, las llamadas fake news. Tú eres programador mexicano, director ejecutivo de Bilingual. Siempre lo pronuncio mal. Por favor, cuando te toque, tú lo dices. Una aplicación para aprender idiomas. ¿Cómo utilizas tú esa inteligencia artificial allí? La manera en la que nosotros lo utilizamos, no tenemos la obligación de ser demasiado deterministas con el contenido que creamos. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es generar historias con las cuales la gente pueda aprender idiomas. Entonces, para nosotros es relativamente sencillo decirle al sistema, genérame una historia donde vengan estas 10 palabras, que son las que quiero que el usuario practique, y que la mitad de las oraciones tengan esta gramática. Entonces, se genera una historia. También le puedo decir, quiero que la historia se trate de un dragón o lo que sea, y se crea esa historia más o menos en tiempo real, y con eso yo puedo ayudar a la gente a aprender idiomas. Pero no tenemos tampoco la responsabilidad, digamos, de que no le decimos que genere noticias, por ejemplo, ¿no? Porque entonces corremos el riesgo de que la noticia sea falsa, etc. Claro. Por eso estamos todo dentro del mundo de la imaginación, y lo importante realmente tiene que ver con el aprendizaje de idiomas, en este caso, insertar las palabras correctamente o de manera orgánica en la historia que se está generando. Claro. Bueno, Claudia, tú eres sociólogo. ¿Cómo está transformando la sociedad? Que esa era la pregunta con la que dejábamos el último informe. ¿Cómo está transformando la sociedad esta inteligencia artificial? No sé, a mí, por ejemplo, hay un tema que para mí bastante relevante, es el tema cómo transforma la política. Para enfocarme solamente en uno, tenemos todo este asunto que pasó, las pruebas como que hay de la intervención que hubo en las elecciones, la inteligencia artificial en la creación de contenidos para apoyar la campaña de Trump en el año 2016. Entonces, creo que el uso o el abuso de esta tecnología efectivamente puede hacernos o conducirnos a tomar decisiones quizás equivocadas o a tener demasiada influencia sobre nosotros respecto a temas, no sé, básicos como comprar o elegir, como digo, un político. Entonces, eso por un lado. El asunto es que esta herramienta políticamente también puede, imagínense, ser utilizado por un régimen dictatorial. Claro. Para, no sé, perseguir personas que están en contra del régimen. Bueno, China lo usa regularmente para tener un control total sobre sus habitantes. Muchos de ellos incluso a veces hablan en un lenguaje que no es el adecuado y les llegan multas a su casa. Entonces, finalmente, el riesgo es de convertirnos también en una sociedad completamente controlada y vigilada por los gobiernos, por los poderes fácticos. Entonces, eso siempre es el riesgo. Y el problema es también, mientras no haya una regulación, ¿quién protege nuestra privacidad? ¿Cómo nosotros generamos de alguna manera un reclamo a quién? Claro. De existencia de mayor transparencia, claro. Por ejemplo, ¿para qué usan nuestros datos? Pero claro, de lo que hablábamos antes, ¿cómo se puede regular esto? ¿Cómo crees tú que se...? Yo creo que ¿cada estado regulando la inteligencia artificial o cómo sería? Yo creo que tiene que haber un acuerdo global para empezar. Porque lo que decías tú, o sea, puede ser que la Unión Europea, que Estados Unidos tengan todo un sistema de regulación, pero el problema es qué pasa con los otros países que no son parte de la Comunidad Europea, por ejemplo, y que pueden estar haciendo uso o mal uso de esta tecnología.
también ponen los límites. Vamos a regularizar, por ejemplo, el tema del uso de esta tecnología en la carrera armamentista. Vamos a hacer algo parecido a los acuerdos que hicieron en torno a la energía nuclear. Entonces, esas son cosas que ahora hay que comenzar a discutir y, como decía al inicio, yo creo que estas cosas van mucho más rápido, la tecnología va mucho más rápida de lo que nosotros como sociedad podemos discutir o plantear como un dilema ético. Profesor, ¿debería regularse entonces más claro, la inteligencia artificial? ¿Cómo? Y como decía antes, no solo la inteligencia artificial, en general las tecnologías de la información. Y voy a poner un solo ejemplo. En Estados Unidos hay una ley antimonopolios y esa ley antimonopolios se ha aplicado en el pasado de manera consistente o se había aplicado en el pasado. Por ejemplo, cuando se rompió a la compañía AT&T, que dominaba todo el sistema telefónico, se hizo para evitar que esa compañía dominara toda la transmisión de información, sobre todo cuando las computadoras comenzaron a transmitir datos por las líneas telefónicas. Bueno, ahora esa ley es como letra muerta porque tenemos varios monopolios de información en Estados Unidos que ya son monopolios además globales. Tenemos a Google, tenemos a Facebook, tenemos a Amazon, tenemos a Microsoft, que también domina en el área de redes de información para grandes empresas. Y ahí no se ha aplicado para nada la ley antimonopolio, tampoco se ha aplicado la ley antimonopolio en Europa. Se estaba planteando ya el año pasado, se empezó a plantear para el caso de Google que habría quizás que romperlo en varias compañías para posibilitar que haya competencia, porque si vemos lo que ha pasado en los últimos 15 años, siempre que emerge algún competidor de alguna de estas compañías que pudiera tener gran relevancia como Instagram o como el WhatsApp, como todas estas compañías, lo que hacen es que las compran. Claro. O sea, Google compra y ha comprado unas 20 o 30 compañías, Facebook ha comprado compañías, Amazon ha comprado compañías. ¿Y han comprado ya su compañía de autos? Pero no fue Google. ¿En computadora? No fue Google. Fue otro monopolio. Sí. Bueno, ya me va a contar un poco de esa compañía. Sí, entonces, nada más para terminar la idea, el problema no es nada más la inteligencia artificial, son todas las tecnologías de la información que por su propia naturaleza de tener economías de escala, si tienen tantos usuarios, posibilitan la formación de monopolios que se convierten en monopolios mundiales. Eso es muy interesante lo que está diciendo David. Tú has estado trabajando en muchas de esas compañías de las que el profesor nos está hablando ahora y habla de la competencia. ¿Cómo se maneja allí adentro todo? ¿Tú crees que se pueda realmente controlar a esas grandes empresas de tecnología? Las empresas todas tienen como meta hacer más dinero. Y todavía las empresas más pequeñas, que son absorbidas por esas, los startups, tienen como meta todavía satisfacer a los inversionistas. Entonces, para ellos, todas estas regulaciones éticas son más que nada un estorbo. O sea, lo que ellos quieren es buscar la manera en la cual se vaya a crear más dinero. Y como acaba de decir correctamente el profesor, cuando algún aparato trata de regularlas, ellos aprovechan su tamaño para hacer todo este lobbying que les impide a los reguladores pues hacer su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, por eso, antes tal vez AT&T, en el ejemplo que nos decía, no era tan poderoso como lo es ahora Google o Facebook. Entonces, ellos tienen este privilegio. Incluso en la Unión Europea, donde se supone que estas regulaciones van más avanzadas, no se están aplicando. Claro, pero, por ejemplo, Microsoft saca un chatbot y ahí inmediatamente Google empieza a trabajar en uno mejor. Entonces, ¿cómo se puede controlar ese frenesí? No, eso es básicamente es un capitalismo que sigue creciendo, ¿no? Y no hay ninguna duda que entre ellos están comprando y robando a los recursos. Me refiero al personal, a las tecnologías, con la única meta de ser el ganador en la carrera de la inteligencia artificial. O sea, que no me queda claro, ¿se puede o no se puede controlar? Es muy difícil. Es muy difícil controlarlo. El ejemplo de China para mí parece muy claro. Lo que hicieron en China fue que cerraron las fronteras prácticamente a esos monopolios norteamericanos y hicieron compañías que son copias uno a uno de las compañías norteamericanas. Por ejemplo, en China, la compañía de información es Baidu. Baidu hace todo lo que haga Google, lo hace Baidu. Si Google se pone a hacer autos autónomos, Baidu se pone a hacer autos autónomos. Y hay una copia de Amazon, hay una copia de Facebook, hay una copia de cada monopolio.
Lo pudieron hacer porque tienen esa posibilidad de simplemente cerrar sus fronteras y aislarse y crear sus propios monopolios de información. Europa no tiene esa posibilidad porque tiene fronteras abiertas, intercambios abiertos con el resto del mundo, y entonces por eso no ha surgido campeones nacionales, por así decirlo, o campeones europeos que sean competitivos con esas compañías. Y eso de que hubiera una regulación internacional no va a suceder. O sea, puede haber una regulación europea, puede haber una regulación en Estados Unidos, pero los chinos se van a mantener al margen. Y mientras China esté al margen y esté compitiendo contra todas esas compañías, pues esas compañías no van a dejar de desarrollar. Bueno, y uno de los riesgos más interesantes es lo que hablaba Claudia sobre la desinformación y la manipulación. Es uno de los temores, además, que ha suscitado esta inteligencia artificial, que pueda utilizarse pronto a gran escala para difundir desinformación y propaganda. Algunos creen que si no se hace nada para frenarla, podría llegar a ser tan poderosa como para modificar hábitos y comportamientos humanos e influir en la toma de decisiones. Mucha gente creyó real esta foto. El Papa con un abrigo blanco. Una falsificación de la inteligencia artificial. Puedes verlo en los dedos distorsionados. Ya sea el presidente de Rusia, Vladimir Putin, arrodillado ante el presidente de China, Xi Jinping, o el expresidente estadounidense Trump durante su presunta detención, todo ha sido creado por la inteligencia artificial. La mentira y la manipulación al alcance de unos clics y unas palabras clave. Con ello, generadores de inteligencia artificial como Midjourney o DALL-E generan una imagen realista. Incluso los profesionales pueden llegar a confundirse. El fotógrafo Boris Eldadsen ganó un Sony World Photography Award con esta imagen, pero rechazó el premio. Había utilizado inteligencia artificial y quería iniciar un debate al respecto. ¿Qué implicaciones tiene que ya no podamos confiar en las imágenes? Bueno, eso es una gran pregunta y lo que tú decías, esa foto del Papa con el traje blanco de invierno dándole vueltas al mundo, o la de Putin arrodillado ante Xi Jinping. Claudia, ¿cómo impacta esto, por ejemplo, en el sistema democrático? Bueno, porque puede llegar a manipular elecciones. Eso para mí es como lo más importante quizá, o lo primario en términos de la política. O sea, cómo puede generar tanta desinformación que puede llegar a modificar el comportamiento y la elección de los votantes, ¿ya? Como le digo, vuelvo a repetir el caso de Trump, el año 2016. Por otro lado, es ¿qué pasa con nuestra privacidad, con nuestros datos? Eso también, sobre todo aquí en Europa, que son como tan quisquillosos de eso, es como uno se pregunta, entonces, ¿a dónde van mis datos? ¿Quién los utiliza? E insisto, también otra cosa importante es cómo la inteligencia artificial, que se nutre de datos, también se nutre de todo tipo de datos que, como insisto, reproducen sesgo de racismo, sexismo, etcétera, que puede avivar mucho los discursos de odio, y eso también es algo preocupante. Has hablado varias veces acá sobre el caso Trump. Explícanos un poco más ese caso, porque seguramente hay gente que no conoce cómo funcionó eso de la inteligencia artificial allí, cómo se crearon esas falsas noticias y cómo puede debilitar a la democracia. Bueno, así, muy sencillo. Hubo, se supone, intervención sencillo, pero rusa. Bien. Sí, intervención supuestamente desde Rusia para producir información falsa que fue enviada a los teléfonos móviles, y información que enviaron directamente a los ciudadanos de Estados Unidos, la mayoría con información distorsionada o promoviendo ciertos discursos racistas, y que de alguna manera le llegaron a ganar varios adeptos a Trump, y esto todo para perjudicar también en este caso a Hillary Clinton. El sistema sabía a quién mostrarle esas noticias falsas. Los algoritmos funcionaban ahí. Exactamente. Había aprendido en base a cuáles eran los gustos políticos de cada persona. Las características, entonces, no solamente si le habían dado like al Partido Republicano, que eso hubiera sido lo más obvio, ¿no? Es el comportamiento que la gente tenía le daba al algoritmo para saber que esta noticia falsa le iba a enardecer, iba a hacer que le dieran like, exactamente, generar un impacto. Y todo eso está muy ayudado por el hecho de que la sociedad no está educada a verificar la información.
hay muchos sesgos que todos tenemos en los cuales las cosas que queremos escuchar siempre nos parecen reales. Claro. Entonces, lo primero que pasa cuando te llega una noticia, sobre todo, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, es que si te gusta la noticia, se la compartes a todo el mundo. Sí. Eso es súper importante lo que acabas de decir, porque quizás por allí también puede venir el control de los ciudadanos sobre lo que están viendo, ¿no? Correcto. O sea, la educación al final, ¿no? La sensibilización y es poder explicar bien, eso yo creo que eso falta muchísimo. O sea, esto va, como le digo, pasos agigantados, comparación de la evolución misma de nosotros como sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos paramos frente a estos dilemas? ¿Hasta dónde se le pone un freno? Claro. ¿Qué cosas se regulan? ¿Qué cosas no? Yo creo que esas son cosas importantes y poner siempre, para mí, la tecnología a servicio del hombre y no al revés. Profesor. Sí, yo creo que yo quisiera insistir en que aquí en este problema los ciudadanos mismos somos los culpables, porque a todo mundo le gusta tener, por ejemplo, online banking. A todo mundo le gusta hacer su banco desde la casa, pero lo que ha pasado es que han desaparecido las filiales de los bancos. Ahora están desapareciendo incluso los cajeros automáticos porque ya todo el mundo maneja su cartera con el celular. Y después nos quejamos de que ya no hay empleo bancario y que hay desempleados que vienen de ese sector. Y lo mismo sucede con la información y con la verdad misma. Antes había una especie de filtro para la información que eran los diarios de calidad. Si yo veía una noticia en el New York Times o en el Frankfurter Allgemeine, yo sabía que había periodistas muy serios detrás de tratar de recabar esa información y claro, a veces publicaban cosas que no eran ciertas, pero normalmente había un criterio de verdad, había un filtro que funcionaba. Ahora ya nadie compra los periódicos, sobre todo la gente joven. Hay una estadística que muestra que la gente de 18 a 25 años prácticamente no compra nunca un diario. Se informa a través de Internet y no se informa a través de portales muchas veces serios, sino a través de Facebook, ¿no? A través de los amigos, a través de lo que pasa, o de TikTok, lo que pasa un amigo a otro amigo. Y entonces las redes sociales se han convertido en redes de burbujas, ¿no? Claro. Burbujas sociales donde yo nada más interactúo con la gente que piensa lo mismo que yo, que puede ser un movimiento antivacunas, por ejemplo, y entonces esa gente se refuerza a sí misma. Claro. Y el criterio mismo de verdad, los filtros de verdad están desapareciendo. Nosotros somos culpables porque no compramos ya diarios, periódicos, y los diarios son cada vez más delgaditos, pues iban a desaparecer. Nueva York fue la primera ciudad grande del mundo en donde ya no había un diario de la ciudad, hasta que reabrieron uno de los diarios que había ahí. Entonces, si esa es la situación, pues tenemos, claro, una población que es susceptible a la desinformación, sobre todo cuando detrás de eso está una herramienta tan poderosa como ChatGPT. ¿Se está ya educando en las universidades, en los colegios, sobre el uso de estas herramientas? La verdad no tengo idea, pero sería lo más natural que pasara, ¿no? Es un problema muy grande, sobre todo cuando no hay control sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Exactamente. Claro, ¿se está educando, profesor, ya en las universidades? Se está comenzando a examinar el problema, pero más bien hay desconcierto, porque ya ni siquiera las tareas que se le dejan a los estudiantes en las escuelas puede uno esperar que los vayan a producir los estudiantes mismos. Entonces hay mucha discusión actualmente en el sentido de cómo se podría aprovechar esto en un sentido positivo para la educación. Claro. Pero el primer efecto ha sido un efecto más bien de desconcierto. ¿Qué vamos a hacer ahora que no podemos dejar problemas de matemáticas porque los va a resolver ChatGPT o problemas de comprensión de la lectura? Bueno, el que quiera estudiar idiomas puede utilizar tu aplicación, claro, por ejemplo. O sea, que eso es algo bueno. Sí, bueno, siempre hay diferentes maneras como decía, que se puedan adaptar el uso de la tecnología para hacer una u otra cosa, ¿no? Pero bueno, regresando a este tema de la desinformación, yo me parece que esa educación tendría que venir, pero lo más temprano, o sea, ni siquiera esperar a la universidad, ¿no? Porque toda esa desinformación se comparte desde que tienes un teléfono móvil en la mano, ya eres susceptible a que el algoritmo te muestre algo y el algoritmo no le importa si es verdad o mentira, solamente le importa que tú lo vayas a compartir o vayas a comentar. Y los más jóvenes son los más susceptibles. Pero por supuesto, y lo que le digo yo siempre a mi hijo, a los amigos, a la familia, o sea, no compartir nada antes de verificarlo primero. Exacto. E ir a la fuente principal, que bueno, que es difícil y ahí quizás debería venir, pero es algo que tenemos que aprender como consumidores de medios. Quizás me quedan pocos minutos, ya me están diciendo,
podemos ir a nuestra pregunta clave del programa. Inteligencia artificial, ¿control sobre el ser humano? David. Bueno, habría que definir no exactamente qué se refiere con el ser humano. La inteligencia artificial es algo que nosotros creamos y como cualquier cosa que fue creado por el ser humano, tiene nuestros sesgos, tiene nuestros errores y está susceptible a que lo hayamos hecho mal, básicamente, ¿no? Y que confiemos mucho en lo que se hizo. Hay un caso en el cual unas personas descubrieron que Excel no funcionaba bien y entonces pues después Microsoft los contrató, etcétera, etcétera. Y había mucha confianza en que ese sistema que solamente hacía cálculos funcionara bien. Entonces imaginen ahora con este sistema que piensa, si se le puede llamar que piensa, está susceptible a que haya muchos errores. Y además el punto de lo de la sociología. Definitivamente la información en la cual se basa, al menos particularmente ChatGPT, para contestar algo, para decirte la información que te está poniendo, es el Internet, es toda la información que existe. Y esa información pueden ser cualquier otros medios, incluso la desinformación, y pueden tener sesgos, tanto de cualquier tipo, que se ven reflejados ahí. Y la manera de moderar eso no es nada sencillo. Me imagino, creo que es un reto muy grande. Yo creo que los programadores son los que saldrán a salvo, ¿no? Estarán a salvo. Claudia, ¿control sobre el ser humano al hablar de inteligencia artificial? O sea, ojalá que no sea así. Pero tú eres de las... O sea, yo creo que... Más temerosas con todo esto, ¿verdad? No sé si temerosa, yo lo veo como un poco desde de los problemas que genera más allá de del desarrollo mismo de la tecnología. Es como los problemas que nos va a traer a nosotros como seres humanos una adaptación tan rápida a esta nueva tecnología, por así decirlo. Y me preocupa sobre todo qué temas se regulan, qué temas no. El tema de cómo reproducimos también las desigualdades, como digo, entre los países pobres y ricos, cómo queda la brecha digital. Esa es otra cosa. Sí, yo creo que depende de lo que hagamos, de si esta tecnología se va a aplicar para controlar al ser humano o no. Depende de por ejemplo, lo que está haciendo Europa tratando de sacar un acta de la inteligencia artificial para determinar qué candados y qué filtros se le van a aplicar. Pero es una carrera contra el tiempo, una carrera contra el reloj y quién sabe qué vaya a suceder. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta luego.